Queridos todos, 7 de la tarde en el sur del continente y damos comienzo a un nuevo capítulo de Abiertamente, para conversar abiertamente sobre salud mental. Estamos, como ya les habíamos explicado, haciendo este ciclo en el tema de la bipolaridad, un tema que para nosotros es como los fenicios, como dice el chiste. Pero la verdad es que es el tema cercano a nuestro corazón, nos gusta mucho, creemos que es donde podemos hablar más sin que nos pare la lengua. De eso se trata hoy día. Y hoy día tenemos, además, a propósito de lengua rápida, tenemos a nuestro querido Sergio Strejilevich de vuelta, que en el primer capítulo tiró para la cola, pero hoy día lo tenemos de vuelta. Aquí estamos Danilo y yo desde Nepsis, la Fundación Neuropsiquiátrica de Santiago, en Santiago de Chile, y Sergio Strejilevich, psiquiatra, director de área, asistencia e investigación en trastornos del ánimo desde Buenos Aires. ¿Qué tal, querido Sergio? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto de nuevo estar acá. Bueno, Extrañaba. sí, nos echabas de menos, ¿cierto? Sí, me Por imagino. supuesto, por Sí. supuesto. Es un gusto tenerte de vuelta. Danilo Quirós, director de Nepsis. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal, José? Nosotros, a pesar de que trabajamos en la misma institución, en estos tiempos extraños de pandemia, nos vemos con Danilo igual como que con Sergio, ¿no? A través de este programa que nos encontramos semanalmente. Sergio, nosotros, aprovechando que no estabas la semana pasada, tratamos de contar un poco por qué esto de trabajar en una institución que pareciera que tiene como área de subespecialidad, que acaso la psiquiatría no es una sola cosa, ¿no es cierto? Ustedes tienen una institución que tú fundaste y tú diriges que se llama Asistencia e Investigación en Trastornos del Ánimo, como, ¿no? Es como esto, así como la medicina interna tiene cardiología, gastroenterología. ¿Es que acaso la psiquiatría tiene subespecialidades hoy por hoy? Y te paso la pelota, Sergio, para que nos cuentes un poco qué es esto de área, ¿no? Si nos pudieras contar un poquito y de ahí entramos de lleno en el tema que está muy cercano a por qué existe área también, ¿no? Que es el tema de la bipolaridad que nos convoca hoy día. Bueno, a ver, yo creo que primero es una buena pregunta, probablemente no tan buena, digamos, para el público como lo que es para los psiquiatras. Yo creo que cuando el hecho de que estemos empezando ya desde hace una buena cantidad de años a tener subespecialidades dentro de la psiquiatría, marca en buena medida la maduración y el grado de desarrollo que está teniendo la disciplina. Es decir, es muy difícil que una rama de la medicina se mantenga sin subespecialidades, salvo que el volumen de datos o el volumen de conocimiento se haya mantenido muy pequeño, porque hoy en día es prácticamente inabarcable una disciplina por completo sin terminar concentrándose en algún área. O sea, uno lo hace tanto a veces por necesidad económica, puede pensar la gente, pero también es muy difícil leer todo, es decir, y leerlo, mantener un nivel de expertise. Y la verdad que eso lo tienen que entender capaz con cosas muy sencillas. O sea, uno puede jugar al fútbol con los amigos del arco, adelante, atrás, en cualquier lado, porque total el partido es malo. Pero ya cuando uno empieza a jugar bien al fútbol, la gente juega a una cosa, no juega a todas, porque no puede todo. Entonces, En los partidos por la liga, si eres arquero, eso será lo que eres y no vas a jugar de sí, otra bueno, cosa. después pasa cualquier cosa, pero la idea es que no pase cualquier cosa y a Bueno, nosotros nos pasa lo mismo, es decir, bueno, y entonces, Sergio, ¿qué? ¿Tú te definirías a ti mismo como un animólogo? Más que, o sea, dirías soy un psiquiatra, pero animólogo. yo me defino como una persona que lo pretende y que intenta sostenerse actualizado en ese área de conocimiento, en ese área de expertise, y que, en definitiva, por sus imposibilidades, ha ido concentrando su lectura en ese punto y, por ende, y esto creo que nos pasa a todos, también la experiencia. Entonces, eso en cierta medida un círculo vicioso o un círculo virtuoso, es decir, virtuoso en el sentido que uno termina sabiendo algo, pero también uno tiene que entender que eso también lo aleja de determinados conocimientos. Es decir, hoy por Claro, hoy, ¿no? claro que sí, pero no era para que te tuvieras que disculpar al respecto. O sea, a nadie le... No, yo sé, te quiero decir,
a nadie le complicaría o le parecería raro que alguien diga, yo no opero tórax, yo opero piernas, ¿ah? Exacto. Yo soy traumatólogo y la verdad, ni me atrevería a operar un abdomen porque yo opero rodillas, digamos. Entonces, la verdad es que más Pero bien la vos ves pregunta, que, más bien la pregunta puede ir para el otro lado y es, yo creo que tú no te operarías la rodilla con un cirujano de cuello, ¿no? sí, Eh, no. bueno, entonces, entonces vamos un poquito a eso, ¿no? La gente, recuerda que le estamos hablando a gente que le interesa el tema de la salud mental, y en este caso particularmente de un trastorno anímico muy emblemático y complejo en muchos aspectos como es la bipolaridad. Entonces, estamos diciendo la verdad, es que a lo mejor cuando alguien tiene un trastorno de este tipo, un trastorno anímico más complejo, ya vamos a ver si es muy simple el otro, ¿no? La depresión, que ha sido vendida como algo fácil de diagnosticar y fácil de tratar, y eso podría haber sido un error que nos está costando muy caro. Pero en particular, a lo mejor la bipolaridad, tú dices, uno debería decirle, mire, y consulte consulte a alguien que se dedica a este tema o consulte una institución, a lo mejor como NEPSI, que se dedica a los trastornos del ánimo por los últimos no sé cuántos años, o ARIA, que se dedica específicamente a los trastornos del ánimo no sé por cuántos años. ¿Qué dirías de eso? No, bueno, y por eso decía que la pregunta es muy buena. Yo creo que justamente a veces a ver, no nos hemos ajustado usuarios o público y psiquiatras al avance de la psiquiatría y todavía quedan tanto de un lado como del otro algunas fantasías. Es decir, en algún momento los psiquiatras parecían que era una especie de humanólogos, ¿no? Que sabíamos todo del alma humana, de la psiquis humana, y la gente nos preguntaba desde qué pareja elegir hasta por qué escuchaba voces, y uno suponía que tenía que estar preparado para contestar cualquier cosa. Y de hecho, Todavía pasa un poco eso, ¿no? claro, y hay algunas disciplinas que uno mira y dice, hago adicciones, trastorno bipolar, esquizofrenia, pareja y fobia. Entonces uno dice, bueno, y esa forma de vender la psiquiatría, que es una forma no médica, digamos, de vender la psiquiatría, persiste. Y la realidad es que no es así. Hoy en día, por ejemplo, vamos a la interna, ¿no? Es decir, yo estudio psiquiatría, Danilo estudió psiquiatría, vos estudiaste psiquiatría. Ahora, una vez que uno estudia psiquiatría, se da cuenta que hay American Journal of Psychiatry, British Journal of Psychiatry, revista chilena de psiquiatría, revista argentina de psiquiatría, revista brasileña de psiquiatría, pero existe Journal of Affective Disorder, es decir, una revista para desórdenes del ánimo, Bipolar Disorder, International Journal of Bipolar Disorder, Lithium Journal, es decir, dentro de la psiquiatría la cosa se ha complejificado tanto, Complejizado, sí. complejizado, ahora me tomo el café, También vemos que, dislexias. bueno, está bien, ahí, ahí soy paciente. Que nada, nos hemos tenido que, por supuesto que los gustos, el azar, situaciones personales, a uno lo llevan a una determinada área de conocimiento y otro no, toparse con un maestro, a veces es simplemente que uno se topó con un maestro mejor en un área que en otra y uno Sí, por terminó, supuesto. pero hoy es muy difícil y con esto el mensaje yo creo que es más útil. Así como vos dijiste que si uno tiene un problema en el cuello, va al cirujano de cuello, y no tiene duda, es decir, capaz pasó por el cirujano general y dijo, no, mire usted, necesita un cirujano de cuello. En psiquiatría es exactamente lo mismo en cualquier especialidad hoy en día. Cuando uno tiene un problema, lo lógico es consultar con un experto, después capaz uno termina tratado por un psiquiatra general o incluso por el médico general. Pero si el problema está complejo, uno tiene que ir al especialista y el especialista se hace especialista por dos razones, o por tres, por vocación, por estudio, es decir, empieza a estudiar más de eso, pero por experiencia, es decir, un animólogo, como le dicen ustedes, como es en nuestro caso, va a terminar viendo de su consulta diaria el 80% de trastorno del ánimo. Entonces eso va a hacer que la base de datos que tenga en la cabeza, la cantidad de casos, la experiencia, el uso de moléculas y todo, y el contacto con colegas de la especialidad hacen que uno tenga una experiencia que esté muy focalizada en eso y que le da una ventaja. Y eso no habla ni de la inteligencia, ni de la No, predisposición, ni el don de gente. Simplemente que yo juego, es como el fútbol. Yo soy más de defender que de atacar, otro es más de atacar que defender y otro distribuye la pelota. claro.
Oye, entonces, para aportarle a la audiencia en este tema, el otro día un amigo neurólogo yo le preguntaba, oye, ¿me recomiendas a alguien para cefalea, para un dolor de cabeza que Bueno, necesito para un familiar? Entonces me dice, espérate, un neurólogo que no sepa de cefalea, que se vaya para la casa, está mal, me dice, cefalea puede ser cualquier neurólogo. Entonces, entre comillas, yo creo que ahí, de nuevo, a lo mejor en psiquiatría también existiría algo así como el pan con mantequilla, lo más sencillito que podría ser, no sé, la verdad yo no lo, a esta altura, creo que así funcionó, pero a esta altura yo no me atrevería a decir que hay una dolencia, una patología en nuestro ámbito, en nuestra disciplina, que pudiera ser como abordable como un generalista. Uno siente que, no sé, si yo tengo un trastorno de pánico, quiero que la persona que me vea sepa bastante de pánico y sepa de los fármacos que se usan, de las características del cuadro, sí, pero déjame de la evolución. contradecirte. Yo creo que hay, nosotros lo que tenemos es lo que se llama sesgo de severidad, es decir, nosotros terminamos viendo pacientes más Es severos que verdad. el promedio de los colegas porque justamente la especialización lleva a que uno empiece a ver determinadas cosas y termine a ser solicitado en ese área en particular y en general la persona de consulta tiene un grado de severidad o de complejidad o ha tenido más mala suerte, digamos, que el promedio de los pacientes. Pero es cierto también que hay mucha gente que, y lo charlamos en otro programa del año pasado, un montón de gente que consulta por depresión, resulta que les va muy bien en la primera entrevista y no requiere ningún especialista, ni siquiera un psiquiatra a veces, simplemente con un médico general con sentido común, la cosa marcha bastante bien y listo, o con un psicólogo, etcétera. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con que la gran e inmensa mayoría de las personas con depresión son tratadas incluso por no psiquiatras, son tratadas por Bueno, médicos yo generales? tengo una visión más compleja, creo que la inmensa mayoría de la gente en definitiva no tiene depresión, lo que tiene es algún trastorno adaptativo que se presenta como un síndrome depresivo y eso es bastante sencillo de tratar siempre que la persona que maneje eso tenga sentido común y un conocimiento general y buen don de gente, la cosa marcha bien, más por la salud intrínseca de la persona que por el conocimiento de la medicina. Muy bien. Pero si una persona consultó y la primera indicación le falló, la segunda no la tiene que repetir con el mismo colega, ya tiene que hacer una consulta. Es decir, es lo lógico. Yo voy con dolor de panza. El médico de cabecera, como le decimos acá, dice: mira, Sergio, cambia un poco la dieta, intenta tomar menos café, tranquilízate un poco y en una semana vemos. Si a la semana me duele igual o más, la siguiente consulta con un gastroenterólogo, no sigo con el clínico. ¿Se entiende? Salvo que Está muy yo bien. viva en la punta de una montaña y que haya un médico. Pero ahora la verdad que con Zoom, con Internet, es ya lo geográfico incluso ha dejado de ser una excusa. Sergio, en dos palabras, antes de que le pasemos a Danilo, ¿qué hacen ustedes en área? Bueno, en ARIA es largo decir, porque ARIA, a diferencia de muchas instituciones en el mundo, nosotros cuando se funda, básicamente tiene que ver con que yo estaba haciendo investigación en un hospital público en la Argentina, donde mis jefes decidieron que yo era un sujeto molesto en la institución, por esto de querer trabajar mucho e investigar. Me sacaron hasta la silla, me tuve que ir, y como en esa época todavía era joven y tenía energía, decidí armar una institución para continuar con la investigación, y el tipo de investigación que hacíamos nosotros, que seguimos haciendo, está centrada en temas clínicos, es decir, en qué tiene la gente, cómo resolverle los problemas, no en cuestiones como has hecho vos en el NIH, con células o con neurotransmisores, sino en cuestiones muy simples, y para eso necesitamos tener personas en atención y necesitamos que esas personas estuvieran bien atendidas, porque lo saben, lo vamos a discutir ahora, muchas veces no es tanto el problema no es la gravedad de la enfermedad, sino lo mal indicado que estuvo el tratamiento. Entonces, una cosa fue llevando a la otra, nos fuimos haciendo expertos en atender a esas personas y nos convertimos en un centro que se hizo experto en atender personas con trastornos anímicos, y a la vez la investigación, vos lo sabés muy bien, José, Danilo también, te da una mirada clínica que no te la da ningún Así es. entrenamiento, es Así es. decir, te hace mucho más cuidadoso en todo, ¿no? Muy bien. Oye, Danilo, ¿quieres aportar algo antes de que yo le pregunte a Sergio lo mismo que te pregunté? No, señor. Mira, a mí me pasa por lo menos con alguna frecuencia que viene una persona muy articulada, muy
funcional en su vida, productivo, etcétera. Y me dice, oye, yo soy una persona razonablemente sensata, yo soy una persona responsable, yo soy una persona se dedica a lo suyo con dedicación, etcétera, etcétera. Me preocupo por la gente que quiero. ¿Cómo es esto que voy a ser bipolar? ¿Cómo es esto que tú me estás diciendo que yo puedo ser bipolar? O sea, un bipolar, ¿no? Cuando yo considero que soy, como te digo, una persona razonable. Incluso hay gente que piensa que soy simpático, que soy buena leche, que soy un buen tipo. Entonces, explícame esto, ¿qué sería esto de que yo soy bipolar? ¿O qué? Como le pregunté a Danilo la vez pasada, ¿cómo decirle a la gente qué podría ser bipolar? Más allá de decir tener un episodio en la vida. No, porque la persona dice, ¿cómo puedo ser bipolar? ¿Qué significa que alguien pueda ser bipolar? ¿En qué Bueno, consiste eso? yo lo primero que le contestaría a esa persona hipotética o no tan hipotética, es una situación muy común la que vos traes acá, es que en realidad no es bipolar, es decir, sufrir trastorno bipolar no define a la persona, y eso es justamente el primer error, pensar que estas enfermedades definen al sujeto que la padece. Entonces, la pregunta acerca de por qué yo que soy así podría ser esto otro, en realidad es una pregunta que tiene un problema que nosotros decimos epistemológico. La gente que no es bipolar, sufre de trastorno bipolar. El trastorno bipolar, por definición, va a interferir en su vida. Es decir, no va a ser parte de su vida. Porque de hecho, si es, ya vamos a ver, hay algunas formas de trastorno bipolar muy, muy chiquititas o que permiten un funcionamiento adecuado, esa gente no sufre de trastorno bipolar. Tienen trastorno bipolar, pero de hecho nunca consultan o uno se las encuentra casualmente en la vida sin que requieran ningún tipo de asistencia. De la misma manera que yo que sufro hipertensión no soy hipertenso, es decir, no hay nadie, la gente viéndome puede presuponerlo porque estoy gordo, porque estoy viejo, pero Pero no por tienes la carácter biología, hipertenso, no tienes un estilo hipertenso. no tengo un estilo hipertenso, salvo que se caiga el pelo por la hipertensión, que no es el caso, digamos, uno sufre de trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar, a diferencia de otras enfermedades psiquiátricas donde uno puede tener algún, por ejemplo, estoy imaginando algunas enfermedades psiquiátricas, algunos trastornos psiquiátricos de comienzo infantil, como pueden ser algunos autismos o algunas enfermedades psiquiátricas severas de la infancia que van a generar un devenir bastante caracterizado por la enfermedad. El trastorno bipolar puede impactar en personas con un desempeño muy bueno e incluso puede impactar a edades bastante grandes de la vida, es decir, ya avanzado, gente en general se empieza a sentir la enfermedad a los 20, 30 años, que tampoco son chicos, pero hay gente que empieza a tenerlo a los 30, a los 40, o empieza a tener impacto de la enfermedad en años después, cuando ya han desarrollado incluso una vida muy, muy plena o muy exitosa. Y bueno, y nada, y hay historias, todos las conocen, de gente extremadamente exitosa, es decir, ya fuera de serie, digamos, que lo han hecho a pesar de sufrir trastorno bipolar, ¿no? Entonces, lo primero que le diría es, todos tenemos derecho a estar enfermos, digamos, si es un derecho, pero la verdad que todos tenemos el derecho a estar enfermo, ninguno tiene la obligación de estarlo y ninguno va a ser definido por la enfermedad. Es decir, Sí, entiendo. Danilo, ¿tú estás de acuerdo con Sergio con esto de que algunos bipolares podrían perfectamente no ser tratados y que a lo mejor es legítimo que no sean tratados o estaría bien que no fueran tratados? La elección de tratamiento, digamos, una elección personal, digamos, nadie, o sea, Sí. bueno, la familia puede arrastrar a alguien, pero si alguien dice, no, déjenme así, bueno, habrá que dejarlo así, o sea, nadie va a obligar eso, menos nosotros. Eh, y yo creo que sí, fíjate, de que puede ocurrir, y la pregunta en ese sentido es compleja, digamos, porque puede ocurrir de pronto de que ciertas personas, haciendo ciertas modificaciones sustanciales en la vida, puedan tener muy bajos requerimientos, ¿En su llamémoslo estilo así. de vida te refieres cuando dices en la vida? Dormir bien, hacer actividad física y no usar sustancias que inestabilicen el ánimo, esencialmente. Y que pueden ser, y que además, digamos, pueden haber hecho algunos otros ajustes que uno sabe que son relevantes para el manejo de la enfermedad, como por ejemplo el manejo de la emoción expresada, por ejemplo, ¿ya?
Sí, hay gente que puede tener bajos requerimientos. Ahora, la mayor parte de la gente va a requerir, ¿verdad? De la gente que nos consulta, la gente que nos ve, habitualmente nos viene a ver porque lo está pasando mal y tiene síntomas, y efectivamente va a requerir, digamos, una O u otra alguien la está, forma de tratamiento. o alguien la está pasando mal, ¿ah? O Claro, ellos pero la eso están es pasando mal, o alguien tautológico. la está pasando mal, ¿ah? Eso es lo que se llama tautología, es decir, ese sesgo de confirmación, porque la gente que fue a consultar es porque está mal. Pero tenemos Correcto, muy pocos estudios de la gente que no necesita muy bien. consulta. Yo les planteo a ustedes. Supongamos un señor que es el encargado de un resort que trabaja en el verano y en invierno cierra, que está en una isla. Entonces el señor tiene como trabajo ocuparse del resort en el momento que está abandonado en el invierno, pero también hacerse cargo cuando caen todos los turistas. Y resulta que tiene una forma de trastorno bipolar estacional, es decir, está acelerado en verano, deprimido en invierno. Ahora, como está solo en invierno en la isla de ese resort, nadie se entera que está deprimido y en verano le viene perfecto estar acelerado. Pero un día lo contratan de la casa central de ese Club Med, vamos a decirlo así, y lo trasladan y resulta que tiene que trabajar sin estacionalidad todo el año y se pasa la mitad del año sin poder pararse de la cama y la mitad del año sin poder parar de hablar. Resulta que se informó porque lo cambiaron de lugar de trabajo, no porque cambió su condición médica. Digo, estas son las cosas, yo sé que complica, pero también ayuda a pensar a la gente que es una enfermedad que efectivamente está determinada por el contexto, pero que tiene una lógica propia. Es decir, hay gente que ajustando sus ritmos diarios o porque tiene la fortuna de estar en un ambiente donde esos síntomas no son tan perjudiciales, pueden pasar con el trastorno bipolar de manera desapercibida. De la misma manera que hay gente que tiene fluctuaciones chiquitas del estado de ánimo, pongamos hasta los 20 años, ¿sí? Porque son muy inteligentes o muy aplicados, la van llevando bien y cuando empiezan con una carrera muy exigente, pongamos ingeniería, que no les permite estar 2 o 3 días con poca energía, aparece que tienen trastorno bipolar cuando en realidad lo vienen sufriendo desde hace años, pero no estaba impactando porque su ecosistema no lo hacía impactar. Es decir, ¿Sabes que esto es importante aclararlo? Yo creo que nunca se habla así abiertamente a la cara de la gente, a la cara del público, en el sentido de que los que nos dedicamos mucho a tratar bipolaridad o a trabajar con pacientes bipolares, tenemos todos el mote de que sobrediagnosticamos y de que queremos tratar a todo el mundo, de que queremos, ¿cómo se llama?, darle remedio a todo el mundo. Y la verdad es que es importante entender de que a lo mejor hay mucha gente que no va a llegar a tratarse nunca, no va a pedir ayuda y eso ya es relevante. A lo mejor la mayoría de esos bipolarcitos chiquititos que decías tú, Sergio, nunca llegaron a ver a nadie profesionalmente, digamos. Pero también, y esto también lo conversábamos con Danilo el otro día, habrá quien tiene un trastorno bipolar, pero padece muy poco, sufre muy poco. Mira, las depresiones que tiene a lo mejor las tiene súper organizadas, las tiene súper administradas, como dices tú, tiene estacionalidad en la vida y estacionalidad en el cuadro, entonces hizo una adaptación, sincronizó, y le anda estupendo. A nadie se le obliga a tratarse, digamos, pero el punto es solamente que sí hay personas, y la mayoría será de ese grupo, que va a sufrir producto de la bipolaridad. Es decir, una cosa es lo que estoy diciendo y otra cosa es decir, entonces somos todos medios bipolares y da lo mismo. No, habrá un grupo, quizás 2, 4, 5%, ahí podemos debatir, que va a tener una enfermedad un poquito más severa y que por lo pronto va a padecer de depresiones en su vida, más de una vez, muchas veces probablemente. Y ahí quería solamente decir, ojo que no la gente no llega solamente por padecer, no llega solamente porque está deprimido, porque habrá alguien que dice, yo no padezco tanto y por lo tanto no necesito tratarme, porque no sufro para tanto, yo me recupero, yo ya estoy acostumbrado y sé que se me va a pasar. Pero ojo, sin reclamar entonces cuando no ha logrado organizar en la vida un camino. No hay alguien que uno decía pintaba para esto, para lo otro, para lo demás. Mira, inteligente, con recursos de este tipo, y como que se pasmó, decimos nosotros en Chile, no sé cómo dicen por allá, sí, sí, se sí. pasmó. Algo se interpuso en que esta persona que podría haber, pum, no sacó la carrera en los años que tenía que haber, pero no le faltaban neuronas, nada.
pero se demoró mucho más y repitió mucho más y finalmente abortó y finalmente trató de sacar otra carrera porque, y los trabajos de igual forma. ¿Y para qué decir que también podría ocurrir esto en cuanto a los vínculos fundamentales y a la familia? Entonces, este es un punto, ¿no? Que a veces hay que ofrecer tratamiento, pero la gente tiene que saber que a lo mejor su bipolaridad lo que está generando no es tanto dolor, no es tanta, ¿cómo se llama?, sufrimiento de episodio, pero le está arruinando la vida que podría haber construido Bueno, si hubiera podido vivir más estable por la vida, ¿no? bueno, eso, Y eso, cuenta de eso tardíamente ya pasó la vida, como decimos. eso que acabas de decir probablemente sea una de las cosas en la que uno tarda más en hacerse experto. Esto lo hemos charlado en privado muchas veces. Es decir, obviamente una persona que cada vez que tiene una depresión se queda en la cama, baja de peso y hay que alimentarlo compulsivamente, porque si no se muere nadie duda que está deprimido. Y una persona que cada vez que se acelera dice que es Napoleón, se sube un caballo y sale desnudo por la calle, tampoco nadie duda que está maníaco. Eso es fácil. O se gasta lo que no tenía, por ejemplo. Exacto, eso es sencillo. Ahora, tener la experiencia y tener las habilidades para encontrar en la vida de una persona que las oscilaciones anímicas inadecuadas, patológicas, están interfiriendo en una vida del modo de bajar el nivel de potencialidad que tiene, o si se quiere bajar el nivel de plenitud, es un ejercicio mucho más delicado y que requiere una experiencia importante, porque como vos decías, a veces personas que no tienen un sufrimiento alto, pero uno ve la vida cascoteada, y eso es un ejercicio casi arqueológico, es decir, arqueológico es una analogía, digamos, de hecho es un ejercicio clínico de revisar los antecedentes y de saber guiar a la persona en incrustar, digamos, me parece la palabra, en su narrativa. Todos tenemos una narrativa, todos nos contamos de alguna manera. Lo que pasa es que uno coloca un nuevo personaje que se llama trastorno bipolar, que puede dar oscilaciones asombrosamente sutiles. Es decir, el trastorno bipolar puede simplemente cambiar la forma en que uno toma decisiones. Es decir, uno puede ponerse conservador o arriesgado, uno puede ponerse impulsivo o tímido, digamos, de manera que no corresponde con su naturaleza, y de esa manera empezar a ver pequeños momentos en la historia de uno en donde uno, en vez de girar a la izquierda, como consideraba, lo gira a la derecha, y después en vez de tomar una decisión no la toma, o después toma muchas, y eso hay que tener una experiencia para empezar a leerlo, es decir, porque eso no es la lectura de los síntomas, esa es la lectura del impacto sutil que estas enfermedades pueden tener en el devenir de una persona y también de una familia, porque esta es la otra cosa que uno tiene que decir. Muchas personas consultan y aceptan el tratamiento, no tanto por el sufrimiento personal, sino porque el que le infringe su situación a sus seres amados. Es decir, ¿no? O te vas al psiquiatra o te vas de la casa. Danilo. O se nos va a la casa. Danilo, Pamela dice, me preocupa que cualquier episodio de cualquier índole en la vida privada se asocia inmediatamente a es porque eres bipolar o es porque es bipolar. O no te has tomado los remedios. ¿Qué podrías comentar de ese? Yo creo que es atingente con lo que ya hemos conversado, digamos, respecto a que cuando estamos hablando de trastorno bipolar, estamos hablando de algo que tiene un umbral de sufrimiento, de discapacidad y que tiene ciertas características. A lo que estaban diciendo ustedes dos, creo yo que uno debiese sí agregar de que, ok, el trastorno bipolar puede manifestarse de distintas maneras y uno puede asirlo, puede manifestarse de distintas formas, pero cuando se está en tratamiento, cuando uno se está en una situación clínica, digamos, ¿ah? Creo que igual es importante tratar de describir con los pacientes o de tratar de identificar en qué consisten los episodios. Aquí es lo que uno le va a llamar el episodio depresivo o el de exaltación o la inestabilidad basal o lo que sea que uno quiera definir, porque de esa manera uno va a plantear si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. Entonces, y en ese sentido, esta es una enfermedad del ánimo que tiene episodios. Y lo segundo es que, por ejemplo, acá la diferencia entre trastorno bipolar y depresión mayor es lo que de lo que vamos a hablar ahora, digamos, y que hemos dicho ya harto la vez anterior ahora, de que la mayor parte de las personas con trastorno bipolar tienen depresión y depresiones recurrentes, y para mucha gente el trastorno bipolar significa eso, significa estar deprimido recurrentemente o crónicamente, ¿ya? Entonces, cuando
llega y uno le dice, lo que pasa es que usted tiene trastorno bipolar, dice, Es peor. ¿cómo? Claro, es peor. Tengo trastorno bipolar, digamos. Y ahí una de las dificultades que tenemos es que, claro, el trastorno bipolar es una hipótesis, es una etiqueta, es un diagnóstico, una hipótesis diagnóstica. Ni siquiera tenemos un examen para poder decir a la persona, ve, aquí está, digamos, sino que simplemente tenemos... ¿Como le falta litio? No, eso no es así. Uno no tiene litio en la sangre. Tiene el litio que se puede tomar, pero no litio, así no se diagnostica el trastorno bipolar. Pero... y me perdí, digamos, me interrumpiste No, justo ahí en medio, digamos. Sí, perdón. Pero que decía, pero bipolar es una palabra que está muy cargada en ese sentido, y muchas veces uno le dice a las personas, tiene trastorno bipolar, pero ¿cómo tengo trastorno bipolar? ¡Qué terrible! No, señora o caballero, digamos, tiene lo mismo que tenía antes de llegar acá, pero le vamos a poner otro nombre para tratarlo de otra manera, digamos, si no tiene algo. Ahora, cuando alguien tiene una historia de 10 años, de 20 años, y uno dice, esto es trastorno bipolar, también uno tiene que advertirle a las personas que a ver, nadie tiene una bola de cristal, pero es muy poco probable que se transforme en otra cosa. ¿A qué me refiero? Siempre las personas tienen miedo a la euforia, de que, entonces eso significa que me voy a euforizar. No, eso significa que si no se trata de otra manera, le va a ocurrir lo mismo que le ha ocurrido en los últimos 10 años, que ha estado deprimido. No que se va a transformar en otra cosa. Si se iba a transformar en otra cosa, ya no se transformó en otra cosa, digamos. Es lo que tenía, vamos a usar este otro nombre, esta hipótesis diagnóstica, para tratarlo de otra manera, digamos, ¿no? Claro, el diagnóstico nunca son noticias, o pocas veces son noticias. La mayoría de las veces es nombrar lo que ha sido, solo que ahora lo vamos a llamar por su nombre para poder darle la comida que requiere, digamos. Sí, Sergio. No, pero a mí me parece que también acá tenemos que hacer mea culpa a los psiquiatras, yo digo, haciéndome cargo del común de los colegas, que por ciertas modas, en un momento dado, el diagnóstico era mal visto, es decir, de hecho todavía pasa, ¿no? No le voy a decir el diagnóstico, porque eso estigmatiza y eso inhibe la forma de escucharnos y va a predeterminar el modo en que usted me va a contar las cosas y yo las voy a escuchar. Ahora, resulta que siempre hay diagnóstico. Entonces, esa gente, vamos a decir que usted lo que tiene es una hipersensibilidad emocional, ¿no? Y me parece que es lo mismo decir, mire, hay un animal en el fondo de mi casa, no se preocupe, es un gato. Pero gato es el león, gato es el gato doméstico, gato es el gato montés, la pantera, el leopardo y el puma. Yo lo que quiero saber es qué gato tengo. Es decir, porque si es un gato, le tiro con una botella y se va. Si es un león, empiezo a correr. Es decir, entonces, esta moda de no dar diagnóstico, lo que está escondiendo es una cuestión. A ver, si uno hoy va al médico porque le duele la guata, como dice usted, le duele la panza, ¿no? Y dice, me duele la panza. Y el médico dice, ¿qué tengo, doctor? Dolor de panza. Yo le devuélveme la plata. Es decir, porque yo ya sé que tengo dolor de panza. Yo sé que me duele. Cuando uno va al médico y le dice, estoy deprimido, ¿qué tengo? Depresión. Que le devuelva la plata, porque el problema es qué depresión tiene. Y es lo que decía Danilo. Si uno consultó por depresión, que la depresión sea bipolar o no bipolar, es un tema técnico que va a ser al tratamiento. Ahora, lo que experimenta la persona no cambia nada. Es decir, eso no cambia. Lo que va a hacer es que el médico va a manejar un esquema de tratamiento cada vez más específico y que por otra parte al usuario, al que recibe el tratamiento, le permite ingresar en internet y decir, yo tengo depresión bipolar. ¿Cuál es el tratamiento para la depresión bipolar? Va a descubrir que algunas cosas se usan, otras no, y que si el diagnóstico es depresión mayor no bipolar, algunas cosas que no se usan en el bipolar sí se usan y algunas cosas que se usan en la depresión bipolar no se usan. Entonces va a poder monitorear que lo que se está haciendo está bien. ¿Qué es lo que uno pretende? Es decir, uno no pretende que le digan, uy, usted está sufriendo mucho. Uno sabe que el médico no es el que explica que está sufriendo. Uno va con un sufrimiento y el médico intenta incluirlo en algún diagnóstico que acerque el mejor tratamiento posible. El diagnóstico es la llave del tratamiento, no es un tatuaje. Querido colega, en ese sentido, ustedes serían ambos de la idea de que cuando se logra identificar un curso bipolar, o sea, yo digo, no hay duda, este hombre o esta mujer tiene una historia compatible con bipolaridad. Ustedes son de la idea de que eso hay que transparentarlo así con toda claridad, no con eufemismo, trastorno del ánimo fluctuante, mucho tiempo usamos eso, ¿no? Usted tiene un trastorno del ánimo oscilante, es una forma
cobardona de no decirle la palabra, ¿no? Etcétera. Ustedes serían de la idea de que cuando la bipolaridad es identificada, se dice tal cual, ¿correcto? Te lo digo porque, Danilo y Sergio, ¿cuántos pacientes le dicen a uno, muchas gracias, doctor, desde que llamó a mi familia y dijo eso de la bipolaridad, no me puedo enojar en mi casa, yo no puedo subir la voz, no puedo levantar No una habla de la ceja, familia, no habla del diagnóstico. me estigmatizó para siempre, me liquidó, doctor, gracias. ¿Ah? No, bueno, a ver, yo creo que todos tenemos una manera de hacer las cosas y de la misma manera que uno se dirige a otra persona y no se dirige de la misma manera con todas las personas, si voy a decir un ejemplo machista, si quiere, pero uno no va y le dice, va a manejarse con determinadas mujeres, si uno es heterosexual, digamos, no le va a decir, te amo a todas por igual, porque algunas salen corriendo, otras les gusta mucho que se lo digan así, otras les parece una falta de tacto, una grasada, como decimos acá. Entonces uno tiene que llegar a poder contarle el diagnóstico, porque uno trabaja con esa persona, el paciente no es pasivo, es el compañero de tratamiento del médico. Entonces uno necesita que esa persona se sepa qué se está haciendo, porque no es que uno, a ver, si yo me voy a operar de apéndice, la verdad que me anestesia, me saca el apéndice, y yo salvo que no lo mordía el anestesista, no tengo que colaborar en mucho más que eso. Pero el tratamiento del trastorno bipolar es una cosa continua en la que uno se apoya mutuamente con el médico y por lo tanto hay que manejar la misma hoja de ruta. El paciente no puede creer que es sensible y yo puedo estar tratándolo por trastorno bipolar. Y sin embargo, como vos decís, José, con esto me callo, muchas veces sucede así. Por ejemplo, acá hay un grupo, que no voy a mencionar en Argentina, que le encanta decir que las personas tienen trastorno de personalidad. Ahora cuando uno ve el plan de tratamiento, parece que te vieran, pero no sé, todas las enfermedades psiquiátricas del planeta. Entonces, cuando uno le dice, no, usted lo que pasa es que sufre de trastorno bipolar, ¿cómo me dice eso si el doctor me dijo que tengo trastorno de personalidad? Pero usted está tomando 10 fármacos. Le digo, en todo caso va a tomar 2 con este diagnóstico. Es mejor tener este diagnóstico que el otro. Es decir, y esa es una cosa que, bueno, para eso está este programa, para ir cambiando, ¿no? Es decir, es un ida y vuelta con el público, con los que son la gente que nos consulta. El diagnóstico, cuanto más preciso, más nos obliga a los médicos a cumplir con las pautas de tratamiento. Y Es así para entre el nosotros, diagnóstico. oye, y así entre nosotros, ya que lo tiraste por ahí, ¿qué prefiere, un hijo que tenga un trastorno bipolar o que tenga un trastorno de personalidad? Eso así. Trastorno Los bipolar hijos toda son la los vida. hijos, igual los vamos a querer. Oye, hay una pregunta acá, dice paciente menos de 23 años con un primer episodio depresivo único moderado a severo. Nada inusual, ¿no? Una sola vez estuvo deprimido, menos de 23 años, no tiene antecedentes de bipolaridad en la familia, todo es normal cuando lo estudiaron, exámenes, imágenes cerebrales, qué sé yo. No se rescata historial de episodios de hipomanía. ¿Cuál es la conducta clínica y terapéutica a seguir? Esta pregunta la hizo un colega, porque es tan precisa la Sí, pregunta sí. que la hizo un Claro, colega. Es decir, claro, porque una de las cosas que vamos a decir hoy día, porque Danilo trajo unas diapositivas que vamos a mostrar, es el tema este de la edad, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno tiene una depresión tan jovencito? ¿Cuál es la probabilidad de que eso sea un trastorno unipolar o monopolar o que no sea más bien un trastorno bipolar? Bueno, aquí nos están contando un caso. Y bueno, veamos cuán fanáticos son ustedes, o sea, cuán cebados son para hacer diagnóstico de bipolaridad. Muchacho de bueno, 23 años, no tiene antecedentes previos, no le encuentro hipomanía. No tiene pero antecedentes familiares. contémosle acá a la audiencia no médica por qué la pregunta está tan bien construida y probablemente por un colega. Porque dice dos cosas. Primero que es joven, tiene menos de 25 años. De 23. Segundo, claro, pero tiene menos de 25. Ah, sí, claro, que es el punto Segundo, de que corte. no tiene antecedente genético. El trastorno bipolar es una enfermedad muy genética. Entonces, si la madre, o el padre, o el hermano, o el tío tiene trastorno bipolar, la pregunta sería mucho más fácil. Porque O uno el diría, abuelo. es más probable que si el padre era caniche, el hijo sea caniche, digamos, por decirlo de alguna manera. Y la otra es que no tiene hipomanía, no ha tenido un episodio de aceleración previa, pues si lo hubiera tenido, el diagnóstico ya está hecho desde el episodio de aceleración con la hipomanía. Entonces estamos frente a una persona que empezó a sufrir depresiones, pero que en el futuro podría sufrir una hipomanía, y entonces recién en el futuro tener el diagnóstico de trastorno bipolar. Entonces es una pregunta clínica muy difícil. Yo voy a contestar primero, ya que estoy hablando. Yo hoy por hoy lo que hago es
no dar antidepresivos, salvo que sea enormemente necesario. Intento manejar psicoterapéuticamente esa depresión, y cuando digo psicoterapéuticamente puede ser con ejercicio físico sistemático, con psicoterapia cognitivo-comportamental, etcétera, etcétera. Si no mejora con eso, utilizo fármacos aprobados para depresión A ver, a bipolar. ver, a ver, a ver, Sergio, no das antidepresivos solo porque sea joven, Solo porque es joven, sí. solo porque es joven en una primera depresión, por lo menos, ¿no? Sí, sí. O sea, ser joven para ti huele a peligro, huele a bipolar y por lo tanto No es para mí. voy a irme muy, muy cauteloso con el uso de antidepresivos. No es para mí. Los datos actuales epidemiológicos Ya lo dicen sé. que 6 o 7 de cada 10 personas que experimentan sus primeras depresiones antes de los 25 años, y esta es una edad matemáticamente construida, es decir, puede ser antes o puede ser después, van a terminar sufriendo un trastorno bipolar durante el curso evolutivo. Si yo doy antidepresivos, tengo seguramente chance de incluir a alguna de esas 6, 7 personas en ese diagnóstico y hacer que empeore el curso evolutivo de su enfermedad en vez de mejorarlo. Entonces, Y no hoy puedo por decir, hoy, y no puedo dárselo y después decir, uy, uy, me equivoqué y me retiro, no tiene costo. yo creo que tiene costo. Yo soy de Muy los que bien. piensa que tiene costo, sí. Danilo, ¿tú piensas así también? No, no, no. O sea, estamos, a ver, estamos muy de acuerdo, digamos, con que es una situación de alto riesgo, digamos, pero es eso, digamos, es una situación de alto riesgo, digamos, ¿verdad? Los pacientes igual tienen derecho a tener, ¿qué es lo que le está pasando en el cerebro a esta persona? Puede ser muy sigue siendo misterioso, digamos, y en ese sentido el tema es cómo uno se va acercando hacia ello, digamos. Siempre es difícil también plantearse en un caso teórico clínico así con dos o tres, con dos o tres, pero solo por el ser joven, e incluso entre los 20 y los 25 años, porque ni siquiera estamos hablando de los 3 y los 18, Puede ¿ya? ser, tenés razón, Entre tenés los razón. 3 y los 18 yo estoy completamente de acuerdo con Sergio, yo no le Está bien, daría tenés razón. antidepresivo hasta un tercer intento de lo que sea, entre los 3 y los 18, pero entre los De 19 y los 18 para 25, abajo, de 18 para abajo, ustedes son altamente reticentes a dar un antidepresivo en una persona que consulta por depresión, porque eso no es lo que ocurre en la comunidad general. Esto no es lo que vemos todos los días. Todos los días a los muchachos, a los niños, les llega un antidepresivo cuando estuvieron un poco deprimidos. así es, así es. Y en ese sentido, en una situación así, entre los 3 y los 18 probablemente compartiría más la conducta de Sergio. Entre los 19 y los 25 probablemente sería un poquito menos estricto, digamos, ¿ah? Ahora, En el pero, sentido de intentar un bueno, no nos vamos a antidepresivo. pelear, pero No, yo se lo pregunté a Danilo así porque como nos conocemos tanto nosotros tres, yo sé que tenemos matices, po. Sí, no, no todos los psiquiatras, y eso que somos los tres, y eso que somos los tres animólogos, y eso que los tres nos dedicamos a la bipolaridad, y sin embargo tenemos matices. Yo sé que Danilo dice, oye, hay gente que es monopolar. Ustedes, a lo no, pero mejor, yo también me lo dice a que mí, digo es, usted, tú no puedes creer que hay monopolares. No, está bien. A mí me cuesta creer que la monopolaridad exista, sobre todo cuando es recurrente y recurrente y recurrente. Está bueno, pero bien. este es primer episodio. Yo Este es lo un que primer digo es que episodio. hay tratamientos tan eficaces como los antidepresivos que yo puedo utilizar con menos riesgo. Uno de ellos es la psicoterapia y otros son fármacos no antidepresivos de efecto antidepresivo. Entonces, tendría ese cuidado, es decir, que mi primera línea de tratamiento no sea un fármaco antidepresivo. Podría ser un no fármaco, ejercicio físico sistemático, o psicoterapia, o, por ejemplo, luracidona. O, en todo caso, un fármaco muy fácil de retirar, bupropión, es decir, el que sea más pueda retirar con menor consecuencia a la hora de retirarlo de golpe. Estamos hablando de detalles técnicos que me parece que no. No. Mira que la gente, sobre todo aquellos que han padecido, aquellos que tienen familiares, uno se da cuenta cómo empiezan a conocer mucho y son verdaderos expertos. Entonces, escucharnos discutir y ver los matices puede ser valioso. Yo creo que es valioso. El tema de este capítulo iba a redundar, porque era lo que habíamos hecho la primera vez, en el tema de por qué tan difícil, ¿ah? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Por qué realmente el grueso de los pacientes bipolares
que no son graves, que no han hecho una manía de esas que tú describías corriendo desnudo por la calle, pasan 10 años hasta que el diagnóstico logra hacerse. ¿Cómo puede ser que la enfermedad más médica de la psiquiatría, o una de las más médicas de la psiquiatría, tenga tal mazamorra, digamos, a la hora de llegar a diagnóstico en manos de los psiquiatras? Desde que consultas a un psiquiatra, ¿cómo puede ser que tengan que pasar 10 años para que alguien se lleve el diagnóstico para la casa de bipolaridad y se enmende el curso o se arregle el tratamiento que se le estaba dando mal y se haga el tratamiento correcto? A mí se me ocurre una metáfora para decir, yo sé que están las láminas y no quisiera perder el tiempo de eso, pero con el tiempo he pensado, uno se enoja, ¿no? Es decir, los animólogos, como dicen ustedes, lógicamente, le pasa a todo especialista, tiende a enojarse con el que no es especialista por no haber considerado los elementos esenciales que uno tiene para salir de esta pregunta. Pero yo creo que lo que hay que explicar es que también la naturaleza de la enfermedad es muy compleja, porque es una enfermedad longitudinal que se expresa a lo largo de décadas. Es decir, para entenderla, para entender cómo se desplaza, no faltan días, ni semanas, ni meses, ni años, sino muchos años. Entonces a veces me parece que es como si uno le dijera a una persona que es un animal muy, muy largo y que uno va a saber qué animal es cuando vea no solo la cabeza, sino la cola del animal. Pero resulta que el animal tarda años en pasar frente a uno. Es decir, es una serpiente, pongamos, muy, muy larga, que entre que empieza a pasar y que termina de pasar, pasan décadas. Entonces uno puede empezar diciendo, no, es una víbora, no, es una lombriz, no, es un dragón, y resulta que tiene que esperar que pasen las cosas. Ahora, como esta enfermedad puede ser larga en mostrar todas sus facetas, pero de entrada muerde, y uno tiene que ayudar de entrada, no puede decir, no, bueno, mire, dentro de 10 años de depresión, venga y le voy a decir que tiene usted, porque la gente no viene a eso, uno empieza a hacer lo que acaban de escuchar. Lo que acaban de escuchar que hicimos entre los tres es un diagnóstico por aproximación estadística. Uno intenta de equivocarse lo menos posible y de aceptar lo más posible con los elementos que tiene hasta el momento. O sea que, fíjate, Danilo, ¿qué piensas tú? Sería mejor que alguien presente al tiro una manía, digamos, para que pueda mostrar la cara del león de un viaje y que no se mande depresión tras depresión 5, 6, 7 años, viendo además los remedios que no le van a hacer bien en el largo plazo hasta que recién mostró su verdadera cara, ¿no? Sería mejor, sería más favorable para la salud mental de un individuo con ese cuadro que la bipolaridad muestre sus garras de entrada, como primer episodio. ¿Están de acuerdo? Bueno, que el trastorno bipolar clásico que cursa con manía, efectivamente se demora mucho menos en ser diagnosticada, digamos, si no es como uno quiere, no es como uno quiere que tienen que ser las cosas, sino que como son. Los trastornos bipolares uno se demoran menos años. El problema está en las personas que hacen depresiones. De Pilar es uno, estás diciendo, la gente no necesariamente sabe a qué te refieres. Claro, las personas que hacen euforia, estas que decía Sergio Severas. Napoleón y salir de nuevo a la calle, digamos, una manía, una euforia grande, ¿ya? Esas personas se demoran menos en ser diagnosticadas, efectivamente. Sí, el drama o el problema del retraso diagnóstico tiene que ver con las personas que hacen exaltaciones que no son muy llamativas y que pueden pasar por alto tanto a la persona como a otras personas y que tienen depresión tras depresión. Si uno le pregunta qué es lo que tiene usted, son depresiones, digamos, y efectivamente tienen depresiones, ¿ya? El asunto es que esas depresiones no se van a mejorar con antidepresivos, ¿ya? El asunto es que esas depresiones va a haber que tratarlas como se tratan los trastornos bipolares. Y eso significa dormir bien y no usar sustancias que inestabilicen el ánimo, como por ejemplo los antidepresivos, ¿ya? Y ahí es donde hay que quitar los antidepresivos y hay que usar fármacos estabilizadores del ánimo. ¿Como cuáles? Como litio y la motrigina. Si al final del día no es tan complejo, digamos, si al final del día, digamos, tiene que ver con esas dos o tres cosas, ¿ya? Y el asunto es que el lenguaje nos engaña, digamos, porque efectivamente bipolar es un mal nombre, digamos, para llamar a una enfermedad que es eminentemente depresiva y que consiste en la recurrencia, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con otras razones más bien históricas, digamos. O sea, ¿por qué se confunde el trastorno bipolar con el trastorno de personalidad límite, por ejemplo? Lo vamos a discutir la próxima semana. Damos un capítulo entero. Lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Por qué se confundió por mucho tiempo el trastorno bipolar con la esquizofrenia? Es por
otra parte del animal que se parece, digamos, que efectivamente eso ocurrió por mucho tiempo. Todavía puede ocurrir en algunos lugares, pero eso fue otro tiempo. En nuestra época, digamos, lo más frecuente en la psiquiatría ambulatoria que nosotros hacemos es pasar por alto personas que tienen depresiones recurrentes y no diagnosticarlas como un cuadro depresivo recurrente que va a andar mal con antidepresivos, que va a andar bien con estabilizadores y que tienen que dormir bien para poder funcionar bien. Y ese es el asunto. ¿Mm? Sí, una pregunta corta la voy a contestar yo, rapidito. ¿Se puede pasar de tener un trastorno bipolar 1 a uno no especificado? En mi comprensión del tema, no. Si uno ya es bipolar 1, ya es bipolar 1 y va a ser bipolar 1 para toda la vida. Bipolar 1 es la forma más definitiva de la enfermedad en el sentido de que si ya llegaste a ese diagnóstico, no va a evolucionar. Efectivamente, como decía Sergio recién, como el animal se demora en pasar delante de el animal es la enfermedad, no el paciente. Se demora en pasar por la pantalla, efectivamente alguien primero es depresivo, después puede ser depresivo recurrente y años después va a pasar a ser bipolar, ¿no es cierto? Y puede pasar a ser bipolar suave, primero bipolar 2 porque hizo una hipomanía, y fíjate que 10 años después hizo la manía completa, y ahí recién es bipolar 1. Pero una vez que llega al diagnóstico bipolar 1, porque hizo una manía completa, no hay más. Ese diagnóstico queda hasta el fin de los días. Pero una cosa, pero una persona, por ejemplo, a los 16 años, que puede debutar con una manía, ¿ya? O a los 18, a los 20, ¿ya? Puede no tener ninguna otra manía y después tener puras depresiones o tener hipomanía. Sí, también puede ser, digamos. Ahora, eso no le cambia el diagnóstico. Tuvo una manía y eso es trastorno bipolar 1, digamos, ¿no? Yo déjenme hacer un poco de policía del lenguaje. Uno sufre de trastorno bipolar, no es, o sea que uno va a sufrir de bipolar 1 y no va a ser, digamos, uno no es si no sufre. Ahora, lo siguiente es, de nuevo, el diagnóstico pasa por el impacto, digo, estamos hablando bipolar 1, bipolar 2, y entonces otra cosa que nos pasa, entonces tengo bipolar 1 y es peor que el bipolar 2 o es mejor, porque 1 es peor que 2, 2, o sea, Sí. no, el sufrimiento es individual. Hay gente que tiene trastorno bipolar 1, que sufre de trastorno bipolar 1 y le va perfecto, porque tuvo 2 manías en su vida y no le pasó nada, y hay gente que tiene trastorno bipolar 2 y está casi todo el tiempo deprimido, y hay gente que tiene trastorno bipolar 2, sufrió un episodio depresivo. Lamentablemente se le puso ese término de suave, ¿no? Bipolar suave, o soft bipolarity, que lleva a la gente a creer que esto va a ser suavecito, y bueno, puede ser muy depresivo. Exacto. Vale. Sí, no. Y la otra es que después, acá nuestra coordinadora nos está retando por las láminas, yo no sé, pero la otra cosa me parece que podemos mostrar en el próximo programa es el estudio que hicimos entre Nepsis y Arias sobre diagnóstico, está muy clarito, cómo incluso las personas que van a sufrir estas euforias marcadas, 6 de cada 10 empiezan teniendo depresiones, es decir, es realmente difícil, o sea, es una mezcla de a veces falta de entrenamiento, pero a veces también simplificación del problema por frecuencia. ¿Qué quiere decir? Es tan frecuente el problema, esto es como la diabetes, hay tanta gente con trastorno bipolar como con diabetes. Entonces la gente dice, bueno, debe ser una pavada, es tan frecuente que debe ser una pavada. No, no es una pavada, es muy complejo. Entonces, lo frecuente, lo normal de sufrir esto, porque la verdad es que es una incidencia muy, muy alta, estamos hablando de 2, 4% de la población, es gigante, es decir, estos son números así enormes, hacen que como uno ve todos los días la depresión, el clínico y el usuario, el paciente, el público cree que es fácil. No, no es fácil. Es muy difícil y las armas terapéuticas que tenemos son muy poderosas. Y un arma cuanto más poderosa en su capacidad de hacer bien, más poderosa en su capacidad de hacer mal. Entonces, el cuidado que uno tiene que tener es extremo. Es decir, hoy somos mucho más cuidadosos en cómo manejamos los antidepresivos que hace 10 años atrás. Pero no cuidadoso porque te da dolor de barriga o porque te puede dar un problema cardíaco. Cuidadoso en su efecto clínico. Sabemos mucho más del daño que pueden hacer estos fármacos hoy, en el 2021, que lo que pensábamos en 1990. Esto estábamos todos protagonistas en esa época, bueno, pues ya dan antidepresivo. Pensé que era
nada, dar una aspirina. Y hoy lo miramos los antidepresivos como si fueran casi un trasplante cardíaco. Es decir, y bien que hacemos, ¿no? Me parece, digo yo. Una amiga me escribe y me dice, qué bueno es abiertamente. Eso me están escribiendo ahora. Imagínense cómo no dan ganas de seguir en esto. Oiga, tenemos más veedores hoy día que en la mayoría de los programas que hemos tenido todo el año pasado. Entonces, vamos por las láminas, Danilo, porque ya es el segundo periodo. Tenemos 5 minutos. No sé si... Ya, entonces contéstame. ¿Qué diferencia hay con el trastorno bipolar con la depresión endógena? ¿Quiénes son los depresivos endógenos? ¿A quién le llamamos? ¿Debiéramos todavía usar ese término o eso ya es antiguo, etcétera? Sí. ¿Qué dice Danilo? Sí, el tema de la nomenclatura, de cómo denominamos las cosas en la psiquiatría es muy importante, porque como son conceptos, son conceptualizaciones de cómo uno entiende de qué estamos hablando, es muy relevante. Y en ese sentido, las clases que da Danilo sobre la historia de la psiquiatría son maravillosas. Y en ese sentido, el término depresión endógena no es un término que se utilice clasificatoriamente en la actualidad. Se usa coloquialmente, digamos, incluso muchas veces uno lo escucha no solamente con pacientes, sino que lo escucha con colegas, digamos, pero un uso coloquial, ¿ya? Con depresión endógena se referían a las personas que tenían una depresión que no tenía otra explicación y que tenían unas ciertas características particulares, digamos, con mucha lentitud del pensamiento, con muchas manifestaciones también físicas en particular, ¿ya? Biológicas. Claro, claro, es un mal término también ese, porque todo ocurre en el cerebro al final del día, digamos, ¿verdad? La verdad que muchas de esas depresiones en el fondo en la actualidad califican para ser depresiones bipolares, ¿verdad? Gente que tiene trastornos bipolares. Pero hacer las diferencias, como dice Sergio, es complejo. Nada de lo que ocurre en el cerebro puede ser simple, digamos, ¿verdad? Y acá nosotros estamos hablando de esta diferenciación, depresión bipolar, pero además hay que poner todas las otras cosas que le pueden ocurrir a la gente, que también pueden a veces manifestarse de manera semejante, digamos, a través de las alteraciones de los afectos, ¿ya? Y en ese sentido, no solamente el ánimo está involucrado, también la angustia está involucrada. Muchas veces hay gente que tiene historias, como decías tú, truncadas, digamos, pero no por una enfermedad del ánimo, sino que por un déficit atencional, por ejemplo, que hemos hablado también, ¿ya? Y es que a un muy veces buen puede ser ejemplo como contrapunto al déficit atencional, al ser una cosa longitudinal, también se produce esto, ¿no? La fragmentación de la biografía de las personas. Claro. No, y tampoco es lo mismo el proceso de diagnóstico del trastorno bipolar en alguien joven que en alguien más de 40 años. En alguien más de 40 años aparecen otras enfermedades como el Parkinson, algunas demencias, algunas enfermedades neuropsiquiátricas que mimetizan o pueden parecerse un trastorno. La epilepsia se parece a veces muchísimo al trastorno bipolar. Y lo otro, que hay personas que tienen 2 cosas o 3 cosas. Cuando alguien tiene 3 cosas, uno piensa que es la misma cosa, pero bueno, pero 2 o 3 cosas, digamos. O sea, hay gente que tiene trastorno ansioso y déficit atencional, o hay gente que tiene un temperamento impulsivo, por ejemplo, o un temperamento irritable y se mezcla con otras cosas, y que muchas veces es muy difícil hacer la diferencia en el trastorno bipolar. Por lo tanto, el tema del diagnóstico diferencial, o sea, hay varias razones para pensar por qué uno puede demorarse tanto en ese camino, y uno de los diagnósticos es depresión, otro de los diagnósticos es, de nuevo, personalidad, que lo vamos a ver el próximo capítulo. Sí. Quizá, como lamentablemente el tiempo se nos fue yendo, a lo mejor en el próximo capítulo, a pesar de que vamos a hablar de personalidad, capaz que abrimos el capítulo mostrando algunas de estas láminas que ordenen un poco el tema del subdiagnóstico o del error diagnóstico de la bipolaridad y a favor de la monopolaridad o de la unipolaridad, ¿no es cierto? Yo creo que podría ser valioso para la gente que nos ve. Tratar de esquematizar. Usted tenía otra diapositiva donde aparecíamos los tres muy bonitos, que Sí. prometió mostrarla, pero no la mostró nada. Y quiero mostrarla para ver cómo se ve en Facebook. Y no sé si se ve en el Facebook así como lo estoy mostrando. Muy bien, pero ahí estamos los tres mosqueteros, ya está. Yeah. Pero bueno, yo creo que la explicación, también podría uno decir, el problema de esto es que hay que buscar una ocurrencia que ya ocurrió, una ocurrencia que no está ocurriendo en el momento que consultan, sino en el pasado, por lo tanto disponemos
solo de la memoria del paciente o de la gente, y la memoria es muy mala para este propósito. Es mala, hay amnesia, más encima el cristal con el que se mira el problema está distorsionado, producto de la enfermedad anímica. Entonces tenemos problemas muy serios que pueden explicar por qué el diagnóstico es esquivo por años, de años, de años. La gente... José, vale Sí. la pena también que la gente preste atención que no estamos hablando de ningún estudio, de ningún análisis de laboratorio, de ninguna radiografía, ni... Estrictamente de biografías que hay que reconstruir con mucho cuidado para poder ir justamente a hacer que alguien... A ver, mire, esto podríamos decir así. Esto es tan difícil como tomar un cable, ¿no? Un cable eléctrico y decir, necesito saber si a este cable le pasa más corriente de la que debiera. Pero lo malo es que necesito saber si alguna vez ocurrió. Ni siquiera es ahora que yo puedo medirle la corriente. Necesito poder determinar si a este cable alguna vez le pasó la corriente y estaba con un amperaje más alto de lo... Pero espérate, ¿está caliente? No, ya no está caliente, si fue hace tiempo, y ahora se enfrió. Es tan difícil como eso. Entonces ahí está el punto y por qué a lo mejor uno podría preguntar, ¿qué es esto de bipolarólogos o Me animólogos? gustaría decir una cosa que se me Bueno, está... porque la capacidad de lograr la reconstitución de la historia vital en búsqueda de un evento que podría ser una aguja en un pajar para poder hacer el diagnóstico, no es nada sencillo. Por eso que cuando alguien de repente dice, ustedes me decían que eran bipolar, que yo era bipolar, o no sé qué, fui a un doctor y me dijo que yo nunca he sido bipolar. Perdón, ¿y cómo fue la reconstitución biográfico, histórica, clínica? No, de eso no hablamos. Pero a mí me gustaría decir algo que se nos olvida. Que uno está metido en esto de hacer este diagnóstico con tanta precisión, intentando disminuir los confundidores y los errores y todo eso, no porque nos encanta armar rompecabezas, sino porque cuando uno hace bien el diagnóstico, la salud que uno puede generar en la persona en donde uno está haciendo tarea es gigante. Es decir, es tan importante el diagnóstico porque permite que algunas personas que andaban muy mal empiecen a andar muy bien. Entonces, por eso tanto hablar del diagnóstico, no porque a uno le encanten los rompecabezas o las películas de Doctor House. Digamos, acá es entre tener una vida a los cascotazos, o sea, a los tumbos, y empezar a pasarla bien. Es muy importante, es la llave que para un porcentaje muy importante de personas les permite acceder a una vida plena. Entonces, es ahí donde uno se pone medio fanático o tan exaltado en decir algunas cosas. Es por la positiva, no por la negativa. Claro, porque dos patologías que se parecen tanto, las dos tienen depresiones y las dos, los dos padecedores, los dos que padecen sienten que de eso padecen y no de otra cosa, de depresiones, y sin embargo son distintas en el sentido que el tratamiento que uno le daría a uno le anda bien y al otro le hace mal y el tratamiento era otro. O sea, vale la pena el fanatismo a lo mejor, ¿no? O sea, es mejor equivocarse para el otro lado. Eso ya es debatible, ¿no es cierto, Danilo? Porque ahí podría estar... Es mejor no equivocarse. Es mejor no equivocarse. Ojalá tuviéramos una resonancia nuclear magnética para diagnosticar la bipolaridad suave, la otra, la 1, la 2, la 3 y la 24. Bueno, pero José, vale la pena decir que no es que no la tenemos por pobres o subdesarrollados, no existe en el mundo, no es que... No, porque como dice siempre Danilo, porque el cerebro sigue siendo un maldito, ¿cómo se dice?, caja negra. Porque sabemos muchísimo de neurotransmisores y de circuitos cerebrales y de neuronas, pero la verdad, no sabemos cómo es que está malo el funcionamiento cerebral para producir la enfermedad bipolar. Tampoco sabemos cómo es que exactamente con nuestros fármacos, con los que sí ayudamos a la enfermedad bipolar, cómo es que lo hacemos. O sea, yo me dediqué por años al tema de los mecanismos de acción del litio, digamos, a nivel molecular, y sabemos mil cosas, pero no tenemos idea realmente cómo es que lo hace, ¿no? Entonces, es un problema. Por ahí, Daniela, en la mesa de sonido, nos está diciendo que aclaremos entonces. Próximo capítulo. Seguimos con bipolaridad. Vamos a tener 4 o 5 capítulos de bipolaridad. Es el mes de la bipolaridad. 30 de marzo es el Día Internacional de la Bipolaridad. Y nos gusta la bipolaridad y es nuestro tema, así que vamos a hablar de esto. El próximo en particular, vamos a tratar de focalizarnos en el tema de
uno de los confundentes grandes. Uno ya vimos es la depresión recurrente, es un gran confundente de bipolaridad. La gran mayoría del diagnóstico equivocado en bipolaridad se va para allá, se va a monopolaridad. Y otro confundente muy, muy importante son las personalidades. Los trastornos de personalidad, los problemas de personalidad pueden en algunos aspectos imitar a una enfermedad bipolar. O, yo creo más importante todavía, al revés, una bipolaridad maltratada, una bipolaridad incluso más o menos bien tratada o no tratada, puede hacer que una persona que la padece parezca muy de personalidad trastornada, digamos, ¿no? Muy con un trastorno de personalidad. No, no es personalidad bipolar como dicen muchas personas, no, no existe eso. Pero puede parecer un problema de personalidad el tener una enfermedad bipolar, sobre todo que no esté estabilizada. Sergio y Danilo, ¿por qué no me concluyen con algún comentario que quieren hacer hoy día? Porque ya estamos en la hora y Daniela nos va a empezar a pegar. Feliz por estar de nuevo acá y con mucha ganas de ver las láminas con las fotos de cuando Danilo era pequeño el próximo programa. Exacto. El niño malo en imágenes. Ya. Danilo, ¿quieres decir algo para cerrar? O sea, sí, que a propósito de lo que hablamos respecto a los diagnósticos, que en el verano vi parte de la serie The Crown, ¿no? Y en uno de los capítulos mostraban cuando, ya ni me acuerdo quién, tenía cáncer, entonces iba al médico y no le decía al paciente que tenía cáncer porque, ¿cómo le iba a decir que tenía cáncer? Digamos. Bueno, eso ocurría hace 40 años atrás o 30 años atrás, esto de que el médico se guardaba el diagnóstico para no herir al paciente y para... O sea, en la actualidad eso no ocurriría jamás, digamos. ¿Ah? Es un delito. Sería un delito, digamos. ¿Ah? Y yo creo que el tema de diagnóstico siempre es complejo, porque los diagnósticos psiquiátricos siempre están cargados, pero son las herramientas que tenemos para poder comunicarnos y son las herramientas para poder decidir los tratamientos. Entonces, los diagnósticos al final son de los pacientes y hay que consensuar con las personas que vemos en qué consiste y cómo se hace, y ese es el objetivo de este programa, digamos, de poder hablar de estos temas abiertamente. Muchas veces nos toca ir al médico, yo voy al oftalmólogo, me ven 10 minutos con suerte, no le alcanzo a preguntar dos cosas. A mucha gente le debe pasar lo mismo ir al psiquiatra, que no le alcanza a preguntar dos cosas. Bueno, aquí nos pueden preguntar y podemos hablar acerca de las dudas que puedan tener. Y es muy bonito. El fin del programa. Y ha sido muy bonito acompañar a la gente que le interesa el tema y poder seguir haciendo, y esperamos hacerlo por mucho tiempo. Bien, queridos, Sergio, saludos por allá al otro lado de los Andes a la familia. Danilo, nos vemos en el próximo programa. Gracias, Daniela, en Maldonado. Nada, hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima, que es en poquito tiempo. Sí, señor. Saludos. Chao, chao. Cariños. Bye. Usted cierra la máquina. Usted apaga la luz, doctor Quirós. Yo apago la luz. Chao, chao. Chao.